Gabo, ¿tú sabías que en los esports hay sustancias como el Adderall que son ilegales por mejorar el rendimiento? Pero ya va, eso no es tan común. No, no, no es tan común. El podcast en donde conversamos los temas que no sabías que debían ser conversados. Yo soy Luis Salas. Y yo, Gabriel Planas, y hoy vamos a hablar de los esports. Luigi, cuando tú escuchas la palabra esports o los esports, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, principalmente, y es la razón por la que traímos este tema, es el hecho de si realmente los videojuegos son deportes. O sea, la palabra, o sea, si en vez de ser esports debería ser e-games, o si realmente sí son un deporte. Pero eso ya sería algo que responderemos más adelante. Primero vamos a hablar sobre los esports y ver toda la información, con toda la información que encontramos, ver si podemos decir si realmente son un deporte o no. Entonces, primero, Gao, cuéntame qué son los esports. Bueno, para resumirlo de alguna manera, porque en verdad investigando nos dimos cuenta que es algo muy extenso. Nosotros pensábamos que iba a ser algo como que más fácil de digerir, pero la verdad no. Y resulta que los esports son estos torneos que se hacen, que están avalados, en donde compiten personas en diferentes tipos de juegos, ¿no? Que son profesionales en esos juegos y en donde se registran récords y además se juega por dinero. Incluso en el 2018, Exacto. en el 2018, no me acuerdo bien en qué juego fue, en qué torneo fue, pero el ganador se llevó entre 24 y 25 millones de dólares. Ahí está. Una platica. Okay, seguramente, no lo sé, porque no vi ese dato, pero lo más probable es que sea el LOL, el League of Legends. O Dota. O Dota. Porque entre los juegos más populares de los esports está Dota, Dota 2 y LOL, League of Legends, para la gente que no sepa qué es LOL. Exacto. Exacto, también está mucho, se juega mucho el Counter-Strike, se juega mucho el FIFA, también es muy famoso. Sí. O sea, es un deporte muy grande dentro de los esports. Está el Street Fighter es uno de los primeros que empezaron con este tema. Incluso hay torneos, porque esos son como los juegos más populares. O sea, los típicos serían como el LOL, exacto, los más populares. Pero también hay torneos de juegos súper rebuscados. Por ejemplo, del Tetris, del Buscaminas. O sea, de juegos así que uno pensaría, verga y tal. Yo no sé si yo me vería una persona jugando Buscaminas, Claro. ¿sabes? Pero, o sea, sí existe, pues. Y hay torneos serios donde la gente lo juega por tiempo. O sea, quién lo resuelve más rápido. Claro. Es que viendo como que la lista de los deportes, o que todavía no podemos decir esto, ¿no? Pero en los juegos, ¿no? Más populares está, o sea, es chistoso que esté FIFA, ¿no? Y no, como Exacto. que no... Que es un deporte real. Exacto, un deporte dentro de unos juegos que están en esa disputa para saber si son deporte o no. Que yo creo que esto ya es a criterio, ¿no? Uh-huh. Y también es chistoso que es como que el único juego de deportes que podemos ver de los más populares, ¿no? Exacto. No sé si hay otros, pero este es como que el que más boom tiene, más éxito. Y más que todo es por el Ultimate Team, pues. Claro, o sea, los otros también se juegan a nivel competitivo. Por ejemplo, el NBA 2K, Sí. que es el de básquet, también se juega a nivel competitivo. Lo que pasa es que no tiene como tanto following como lo tiene el FIFA. También porque el FIFA, que es lo que pasa con el fútbol, que el fútbol es un deporte más global. O sea, ya el fútbol real, pues el fútbol es un deporte más global. En cambio, el básquet es un deporte que se sigue más en Estados Unidos y en algunos países europeos. Igualmente también hay competiciones serias del deporte del juego del béisbol, que es MLB The Show, pero pasa lo mismo, pues, o sea, nada más lo sigue la gente de Estados Unidos, entonces por lo tanto tiene un following muy pequeño. Pero también hacen torneos, pues, hacen torneos con dinero que los organiza la misma, o sea, los mismos desarrolladores, que eso es algo que es de pinga de los esports, que generalmente los torneos los organizan, o sea, los torneos están avalados por la misma desarrolladora de juegos.
Claro, eso es lo que le da como que la credibilidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es el punto más fuerte. Y con esto puedo enganchar, ¿no? Porque capaz viene alguien y dice, Luigi, mira, te tengo una propuesta. Yo soy muy bueno jugando, tú sabes este juego de DS, ¿no? Que se llama Nintendox. Claro, juegazo. Yo soy muy bueno. Juegazo. Tengo muchos perros, ya han Claro. ganado, mira, han ganado un poco de torneos. Les tengo, no joda, la mejor casa. Mira, yo, así como en el Pokémon, yo los tengo todos. Yo tengo Tengo todo. todos los perros. ¿Será que yo soy profesional? O sea, yo ya tengo el Husky. Ok, ok. Yo me puedo lanzar un eSports de Nintendo. Y la respuesta aquí es No, no. mi pana, no, mi pana. No. No, porque hay unos requisitos. Claro. No todos los juegos. Esto hay que aclararlo. Porque sea un videojuego. Porque eSports viene de las palabras Electronic Sports. Es decir, deportes electrónicos, ¿no? Entonces, tú capaz con esa palabra dices, bueno, yo juego Nintendo y puedo lanzarme un torneito, ¿no? Puedo lanzarme un torneito de Wii Sports. Pues no. Entonces, estas son como que las características que tienes que seguir. Primero, el juego tiene que permitir el enfrentamiento entre dos o más jugadores y estos tienen que competir en igualdad de condiciones. Esto es lo primero. Claro. Lo segundo es que deben existir ligas, y creo que esto es un punto muy fuerte porque esto lo vamos a ver más adelante, y competiciones oficiales con reglas, equipos y jugadores personalizados. Y tercero, el videojuego tiene que haber alcanzado miles de aficionados que jueguen o sigan las competiciones. O sea, de esta manera nace una demanda informativa y los medios de comunicación retransmiten. O sea, lo que quiere decir esto es que tiene que ver como que visualizaciones, porque si no, no es rentable, pues. Exactamente. ¿Sabes qué? Y ahí podemos, ahí entonces tenemos el porqué. O sea, ¿qué juegos pueden calificar a ser un eSport? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que hace un deporte como deporte. O sea, qué es lo que tiene un deporte que lo hace deporte. Claro, hay que irnos a la raíz. Hay que irnos a la raíz, exacto. Generalmente nosotros pensamos que el deporte es deporte por el hecho de la parte física. Generalmente. Uh-huh. En cambio, el eSport lo que tiene es más en la parte mental. O sea, el eSport es habilidad mental. Entonces, esto lo estábamos hablando el otro día, sin grabar, y era el hecho de que, y incluso tú me lo dijiste, que para ti era raro porque tú lo consideras, o sea, tú consideras el deporte a la parte de la actividad física. Y entonces, Exacto. ¿qué pasa, por ejemplo, con los deportes como el póker? Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ajedrez? O sea, el ajedrez pudiera ser un deporte, porque ahí, o sea, si el ajedrez es un deporte, ¿qué tan diferente es el ajedrez a un eSport? Claro. ¿Ves? Porque el jugador de ajedrez profesional también se prepara de una manera maldita, pues. Claro. No es que el bicho juega todos los domingos y ya no. No, exacto. O sea, es un chamo que tienes que se la pasa estudiártela. jugando y estudiarlo, pues. ¿Sabes? Como que estrategias, nuevas jugadas. Lo mismo que haría un jugador profesional de cualquier videojuego. Claro, que esa es la cosa, porque mucha gente diría, no, y tal, pero la gente que juega videojuegos no se prepara, o sea, no tiene un entrenamiento. Pero en realidad sí, o sea, el entrenamiento es cabilla, porque, Claro. coño, tienes que aprenderte la mejor forma de jugar, tienes que estar súper atento en todo momento, y eso es lo que va a hacer que seas bueno o no. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo por lo menos juego FIFA y tú puedes jugar FIFA, pero, o sea, si yo no me preparo realmente y juego mucho, yo voy a ser Exacto. muy malo, pues en realidad requiere una habilidad para llegar ahí, pues para llegar a ser de pana bueno y competir. Claro. Pero es que ya yéndonos como que más a la raíz de los deportes, como para dejar claro más o menos, es que yo creo que la idea del deporte ha ido como que evolucionando, ¿no? En un principio prácticamente los deportes se hicieron para sustituir la guerra, pues. Sí. Porque los deportes lo que hacen es competir, igual que en una guerra, en una batalla, dos equipos o dos personas de manera individual. Y ver quién es mejor. uno consigue el Exacto, y éxito. ver quién es mejor. Literal es eso. Exacto, es ver quién es mejor. Es lo mismo, lo hicieron de manera para sustituir la guerra, incluso según lo que me acuerdo de mis clases, ¿no? De cultura, ojo aquí, Ojo. voy con un datico. Los griegos hacían las olimpiadas precisamente para eso, para evitar las guerras.
como que entre las diferentes polis, que eran las ciudades en donde vivían los griegos, se organizaban estos torneos para ver cuál polis era más fuerte que la otra y evitar como que la guerra, pues, porque esos hechos eran inteligentes. Claro. Sabían que la guerra no convenía. Mira, y ahí llegaste a un punto súper importante, que es lo de los Juegos Olímpicos, o sea, lo de las Olimpiadas. Porque las Olimpiadas, en teoría, Exacto. el comité de las Olimpiadas es como lo más grande en cuanto a los deportes, pues es como el ente que regula los deportes a nivel mundial. Ujú. Y entonces aquí la pregunta iría, ¿necesariamente las cosas que estén, o sea, los deportes que estén en las Olimpiadas son los deportes y los que no están no lo son? ¿O qué pasa ahí? O sea, realmente qué sucede dentro? Porque hay muchos deportes que están en las Olimpiadas y hay muchos que no están. O sea, deportes que yo considero deportes. Por lo menos Claro. este año iba a entrar la parte del skate, que al final las Olimpiadas no se hicieron. Y el pero béisbol. el skate y el béisbol. O sea, el béisbol, ¿qué pasa? El béisbol antes estaba en las Olimpiadas, lo sacaron como en los años Ujú. 80 Exacto. y iba a volver en el 2020. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el béisbol no está, por ejemplo, en las Olimpiadas desde el 80 hasta el 2019, entonces no sería un deporte. Claro. Es que aquí volvemos a la pregunta que tú habías hecho o no la pregunta, lo que dijiste ya, que dejaste al aire, que fue lo de, los juegos que están dentro, o los deportes, mejor dicho, que están dentro de los Juegos Olímpicos, son los oficiales. ¿Qué pasa con los otros? Ok. Bueno, aquí conseguí como que unos requisitos que piden las Olimpiadas para que un deporte sea aceptado dentro de los Juegos. Entre ellos tenemos que uno debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres. Deberá ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 países. Ok. Otro punto es que cualquier deporte que quiera formar parte de unos Juegos Olímpicos de verano deberán de haber adoptado y apliquen de la forma correcta el Código Mundial de Antidopaje, Ok. que está relacionado al dato que dimos al principio. Exactamente. Que bueno, en realidad, o sea, eso a mí me sorprendió bastante porque en todos los deportes está claro lo de, o sea, es un problema desde hace mucho tiempo lo del tema del doping, pues. Y yo no sabía que Ujú. en los esports también han habido casos de esto, de que usan sustancias que mejoran el rendimiento. Utilizan que si Adderall, utilizan el Adderall, el Ritalin, una cosa que se llama Vivance, que lo que hace es que aumentan la concentración y mejoran el tiempo de reacción y además de eso previenen la fatiga. Obviamente todo esto está prohibido, Ujú. pero me parece curioso porque en realidad en todos los deportes eso existe y no pensé que en este también existiera. Claro, es que entramos como que en esa discusión de que, ¿sabes? Uno es como escéptico, ¿verdad? Uno empieza a pensar como que será un deporte, no será un deporte, pero mientras más investigas, te das cuenta que tiene como que todas las condiciones para que lo sean. Y va como que todo hilado a lo que dije de las Olimpiadas, ¿sabes? El antidopaje. Y uno nunca se iba a imaginar eso, que también como que existiera dentro de los esports. Algo muy a favor de los esports es que al final en todo el mundo juegan juegos. O sea, al final los videojuegos es algo que ya Ujú. se volvió muy muy global y en todo el mundo lo juegan, o sea, en Claro. todo el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? A partir para las Olimpiadas del 2024, que son en Francia, al parecer ya estaban considerando el hecho de meterlo en las Olimpiadas. Aquí yo encontré las declaraciones de un tipo que es el presidente creo que es el presidente del Comité Olímpico de Alemania. Y él lo que dice es que las Olimpiadas jamás meterían los esports dentro de las Olimpiadas porque las Olimpiadas no pueden promover juegos exacto, o deportes que tengan actos bélicos. O sea, por lo menos hay juegos de matanzas y broma y todo eso. Incluso se juega el Counter-Strike, Claro, que pero es muy jugado, el Call of Duty también. Pero ese tipo que está boomer entonces. está boomer, porque eso ya está comprobado científicamente que no, Claro, eso no tiene que no ningún, afecta. ningún. O Exacto. sea, yo Mira, yo claro, puedo yo matar. jugué Mortal Kombat y no ando picando cabezas, pues. Claro, yo puedo matar 100 personas en el Call of Duty y yo no voy a estar matando gente en la calle. Claro, quisieras, pero no. Claro, pero bueno, me controlo. Pero sí, es un comentario muy boomer porque en verdad los esports, además, ¿qué hace los esports que mucha gente como que los quieren o se sienten asociados
a esta gran comunidad es que es muy inclusiva. Claro, Porque exacto. capaz alguien que no pudo ser un deportista, que ya no podemos usar la palabra deporte, pero capaz alguien que no pudo estar en un deporte tradicional, ¿no? Como Claro, sea el capaz no tuvo la béisbol, el condición fútbol, el física. básquet. Exacto, sí. Y su fuerte sea un videojuego y es muy bueno en eso, de verdad. ¿Por qué no darle la oportunidad de que viva de eso, de que pueda competir con eso? ¿Por qué no? ¿Sabes? Claro. Y ahí relacionaste al punto que quería hablar contigo, que es el hecho de realmente un deportista profesional de los e-games eSport. puede vivir de esto. O sea, le es Sí. suficiente como para vivir de ser profesional jugando. Yo creo que sí, o sea, primero hay que tener en cuenta que no es que esas personas viven solamente los esports, como son profesionales, por ejemplo, compiten por Twitch, tienen diferentes maneras de generar ingresos. Y los Claro. esports es como ya la competición oficial, pero sí Claro, pueden porque es que al vivir de final eso. Pues. la gran mayoría de la gente que es pro gamer generalmente son streamers. Son streamers en plataformas como en Twitch, YouTube, la de Facebook. Y esa es su manera de ellos generar su ingreso. Y obviamente también el torneo como tal tiene un premio que, o sea, son un poco de lucas, pues un poco de plata para el ganador. Pero además Claro. de eso, ellos tienen su servicio de streaming, pues donde la gente, cómo funciona Twitch y cómo funciona YouTube, pues monetizan más a partir de ahí. Y más allá de la plata que te pueda ofrecer el premio, está el factor de competitividad, ¿sabes? Que es lo que hace que sea emocionante, ¿no? Porque Claro. capaz no es lo mismo competir. Yo hago un torneo de jugadores profesionales, ¿verdad? Pero no es lo mismo ese torneo, algo como que esté avalado y que te dé como que ese respaldo. Le da importancia, eso le da importancia a lo que tú haces. Claro. Mira, ¿sabes qué? Te iba a decir. ¿Sabes que hay un documental en Netflix que se llama High Score? Ok, Buenísimo, de pana, te lo recomiendo. No sé si lo has visto, pero recomendado. Y habla sobre el inicio de la industria de los videojuegos. Y algo que ellos mostraban, me recuerdo, era cuando hicieron estos torneos patrocinados por Nintendo, creo que fue en el 90, en el 89, que ellos, o sea, habían como, ellos jugaban en la NES, creo que era en la NES, claro. que estaban estos cartuchos que tenían varios juegos, jugaban el Tetris, creo que el O sea, Smash Bros, En no me un acuerdo cartucho exactamente cuál. había varios juegos. Habían varios juegos, entonces o sea, ellos organizaban un torneo gigante donde estaban puros chamitos, pues, y al final puros chamitos de Estados Unidos, y el objetivo era los que se pasaran todo el cartucho lo más rápido posible. Y además de eso creo que habían unos puntos, en verdad yo me quedé loco cuando lo vi. Incluso esos cartuchos, ellos hicieron como una versión especial, que eran unos cartuchos que eran dorados para la final. Ok. Y esos cartuchos ahorita, o sea, yo vi que, o sea, que son valorados muy altos, o sea, de pana son muy, muy caros, porque es así como una reliquia dentro del mundo de los videojuegos. Pero es una cosa absurda lo que valen, pues. Y eso en teoría, eso es como uno de los inicios de donde surgió el hecho de hacer eventos para competir en juegos. Claro, es que ahí ya se ve desde donde comienza, ¿no? Esa iniciativa. O sea, el origen, que no es algo totalmente nuevo. Claro, exacto, tiene ya un tiempito. Es por eso que ha crecido al punto de ahora, si es un debate serio, donde, claro, también obviamente el hecho de que los juegos no son lo mismo que antes. Ahorita los juegos, o sea, hay mucha más variedad, y además los gráficos, la jugabilidad, o sea, ya no es como antes, que capaz antes había un tema también de suerte, no sé. Ahorita ya es como algo más serio. También influyen a eso. Entonces también llegamos al punto de el final del podcast, que es, en conclusión, nuestra pregunta final. Gabo, ¿tú crees que realmente los esports o los e-games son o pueden ser considerados un deporte real? Yo creo que esta es la pregunta matadora, porque en verdad yo en un principio era de esos que decía que no, imposible. Imposible, pero investigando y hablando aquí, me he dado cuenta que tiene todas las condiciones para hacer un deporte. Y no le hace daño a nadie, pues, porque normalmente las personas que decían como que no es un deporte, o sea, lo dicen como de manera como que despectiva, como con agresión. Está el caso del pana boomer de las Olimpiadas que tú dijiste, que es como que una manera chimba de rechazar algo. Y en verdad, tarde o temprano,
duele a quien le duela, lo vamos a ver mínimo en unas Olimpiadas. En una por lo menos. Y además de que Sí, es una fuente gigante de ingresos. Eso mueve demasiado dinero. sí, exactamente. Por el crecimiento que ha tenido, hay muchas empresas y muchas empresas que están invirtiendo en publicidad en estos eventos y por lo tanto, yo siento que obviamente obviamente el dinero es lo que mueve el mundo y una empresa de este calibre que mueve tanto dinero al final es lo que hace que adquiera este calificativo. O sea, para las Olimpiadas es un factor súper importante el tema de las visitas, de generar ganancias y por lo tanto, esta industria que está creciendo yo siento que le permitiría eso a las Olimpiadas. Y cierro con algo que comentó uno de los tipos de los directores, creo que de Logitech, esta empresa que crea controles, y él dice que el hecho de que si los videojuegos van a estar o no van a estar en las Olimpiadas es inevitable. Y además de eso, él afirma que los e-games o los esports al final van a terminar siendo los deportes más grandes, por así decirlo. Ahí sí no sé, pero bueno, Es que no hay chance. que cada quien piense Puede ser. y analice eso. Esto fue todo por hoy. Esto es No es tan común, el podcast en donde conversamos los temas que no sabías que debían ser conversados. Yo soy Luis Salas. Y yo, Gabriel Planas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chamo Luigi, ¿te activas hoy para un fifazo? Dime ahí.